El asfalto todavía guardaba el frío de la noche, cuando él desplegaba su puesto, una mesa plegable cuyas bisagras protestaban con un quejido metálico, el mismo sonido sordo de sus huesos cada mañana. Colocaba su mercancía con un cuidado ritual, pequeñas figuras de madera talladas con una paciencia que ya no recordaba tener. Cada una era un universo en miniatura, un animal, un árbol, un rostro anónimo, pero en la marea gris de la acera no eran más que obstáculos silenciosos. La ciudad era un monstruo de 1000 cabezas que respiraba prisa y humo, un río de rostros anónimos, de miradas que lo atravesaban sin verlo, de conversaciones a gritos que ahogaban el tímido crujido de la madera en sus manos. Él era parte del decorado, tan invisible como una grieta en el pavimento o una mancha de aceite seco. El miedo era un compañero constante, un nudo en el estómago que se apretaba con el sonido de una sirena lejana, con la sombra de un uniforme acercándose, o con el cielo que amenazaba con una lluvia que arruinaría el poco género que le quedaba. Las horas se arrastraban, lentas y crueles. Cada moneda que no caía en su caja era un eco de su propio fracaso, una confirmación de que su esfuerzo, su arte, no valía nada. Veía a la gente reír, comprar en las grandes tiendas con sus luces brillantes, cargar bolsas llenas de cosas que no necesitaban, mientras sus pequeñas figuras de madera acumulaban polvo y desesperanza. El sol comenzó a descender, tiñendo los edificios de un naranja melancólico que no traía consuelo, solo el anuncio del fin de otra jornada vacía. Sus manos, torpes por el frío y la derrota, comenzaron a guardar las figuras una por una, devolviéndolas a la oscuridad de su caja de cartón. Era el momento de rendirse, de volver a la soledad de su habitación y esperar a que el monstruo de la ciudad despertara de nuevo. Fue entonces cuando una sombra se detuvo. No era como las demás, que pasaban de largo, fugaces. Esta se quedó quieta, anclada frente a su pequeño mundo de madera y sueños rotos. Alzó la vista, parpadeando contra el resplandor anaranjado de una farola que acababa de despertar. La sombra pertenecía a un niño, no más alto que su mesa, con los ojos abiertos de par en par, fijos no en él, sino en una de sus figuras. Un gorrión diminuto, con la cabeza ladeada como si escuchara una melodía secreta. El niño extendió un dedo, deteniéndose a 1 milímetro de la madera, como si temiera romper el hechizo. La voz, clara y fina como el trino de un pájaro, rompió el estruendo de la calle. «¿Por qué parece que está a punto de cantar?», preguntó. La pregunta no era para nadie en particular, era un pensamiento lanzado al aire, pero aterrizó directamente en el corazón del hombre. Se quedó sin aliento. Durante años, nadie había visto el canto, solo la madera. Nadie había visto la vida, solo el objeto. Una mano tiró del pequeño brazo. «Vámonos, es tarde», dijo una mujer, con la voz cansada de la ciudad. Pero el niño no se movió, su mirada seguía clavada en el gorrión. Fue en ese instante, cuando algo dentro del vendedor se resquebrajó, no con el sonido de la derrota, sino con el de un dique que cede. Con unas manos que ya no sentía torpes, cogió la pequeña ave de madera y la depositó en la palma abierta del niño. «Es para ti», dijo, y su propia voz le sonó extraña, como un instrumento que llevaba mucho tiempo sin ser tocado. La madre abrió la boca para protestar, buscando el monedero en su bolso, pero él negó suavemente con la cabeza. Los gorriones siempre encuentran un motivo para cantar, incluso en los días más grises. Necesitamos recordarlo. La mujer se detuvo. Su rostro, marcado por la prisa y la preocupación, se suavizó. Una comprensión silenciosa pasó entre ellos, un puente invisible tendido sobre el río de indiferencia de la acera. Dejó unas monedas sobre la mesa, más de las que la figura valía. No era una compra, era un agradecimiento. Y luego se fueron, una pequeña mano aferrando un trozo de madera, como si fuera el tesoro más grande del mundo. Él se quedó solo, mirando las monedas que brillaban bajo la luz artificial. No era el dinero, era el eco de la pregunta del niño, la mirada de la madre. Por primera vez, no se sintió como un estorbo en la acera, sino como una parte de ella, una pequeña isla donde alguien había encontrado refugio por un instante. El ruido de la ciudad no había amainado, pero ya no sonaba amenaza, sonaba 1.000.000 de historias, y la suya era una de ellas. Miró las figuras que quedaban en la caja. Ya no eran trozos de madera, eran historias esperando a ser contadas. El frío de la noche comenzaba a calar, pero él ya no lo sentía. En su lugar, una calidez extraña,
recién descubierta, se extendía por su pecho. Mientras guardaba la última moneda, la del agradecimiento, vio como unos pasos decididos se detenían de nuevo frente a su mesa. No eran los de un niño, eran los pasos pesados de alguien que no venía a mirar, sino a exigir. Y sin embargo, el nudo en su estómago se había desvanecido. Las botas pulidas se detuvieron a centímetros de la pata de su mesa. El uniforme era impecable, el rostro una máscara de autoridad indiferente. Antes, su corazón habría martillado contra sus costillas, su aliento se habría quedado atrapado en la garganta, pero ahora solo sintió una calma profunda, la quietud del ojo de un huracán. Levantó la vista, y sus miradas se encontraron. No había súplica en sus ojos, solo la firmeza tranquila de un hombre que había encontrado su lugar. El oficial abrió la boca, probablemente para recitar la ordenanza que lo borraría de esa acera, pero vaciló. Vio algo inesperado, una dignidad que no encajaba con la mesa plegable y la caja de cartón. Con un gesto vago y un murmullo sobre los permisos, el hombre del uniforme siguió su camino, dejando tras de sí un silencio cargado de posibilidades. A la mañana siguiente, el quejido de las bisagras de la mesa fue diferente. Sonaba menos a protesta y más a un saludo. Ya no desplegó su puesto, lo fundó. Encontró una pequeña caja de madera y la convirtió en un pedestal para una sola figura, la más elaborada, un zorro con la cabeza levantada, escuchando el viento. Al lado de cada pieza colocó una pequeña etiqueta de cartón, arrancada de su propia caja, con una sola palabra escrita a mano: vuelo, paciencia, raíces, coraje. No eran precios, eran esencias. Dejó de mirar los pies de los transeúntes y comenzó a mirar sus rostros. No buscaba clientes, buscaba historias. Ya no esperaba en silencio. Su voz, al principio un susurro, se convirtió en un murmullo cálido que se mezclaba con el rumor de la ciudad. A una mujer con el ceño fruncido y un teléfono pegado a la oreja, le dijo en voz baja mientras ella pasaba: «Esa tortuga sabe que la lentitud a veces es el camino más rápido». La mujer se detuvo, sorprendida. Miró la pequeña tortuga de madera, y una sonrisa fugaz pero real iluminó su rostro. No compró nada, pero dejó atrás una atmósfera más ligera. A un joven que miraba con nostalgia sus figuras, le ofreció un pequeño caballo sin pulir. «Este aún busca su camino, como todos nosotros», le dijo. El joven lo tomó en su mano y sintió la aspereza de la madera, el potencial de la forma. Dejó unas monedas y se fue con algo más que un objeto. Su puesto se transformó. Dejó de ser una interrupción en el flujo de la acera para convertirse en una pequeña ensenada, un lugar donde la corriente se ralentizaba. La gente empezó a detenerse, no solo para comprar, sino para mirar, para respirar un segundo. Se convirtió en el hombre que vendía historias de madera. El miedo a la lluvia, a las sirenas, a la invisibilidad, se había disuelto, reemplazado por una certeza sencilla. Él no estaba vendiendo figuras, estaba ofreciendo recordatorios. Recordatorios de que incluso en el hormigón más frío, la vida busca la manera de tallar su propia belleza. Cada moneda en su caja ya no era una medida de supervivencia, sino la prueba de una conexión, el eco de un momento compartido. Una tarde, cuando el sol volvía a pintar los edificios con ese naranja melancólico que ahora le parecía lleno de promesas, la reconoció a lo lejos. Era la madre del niño del gorrión. Caminaba con un propósito que no tenía la última vez. A su lado, el pequeño aferraba el ave de madera como un amuleto. Pero no venían solos. De la mano de la mujer caminaba un anciano, su rostro un mapa de arrugas profundas, y sus ojos, nublados por el tiempo, fijos en el suelo. Se detuvieron frente a él. La mujer lo miró, y en sus ojos no había solo gratitud, sino también una petición urgente, una esperanza frágil que pendía de un hilo invisible entre ellos. «Mi padre», susurró la mujer, y la palabra se quebró un poco al salir. «No recuerda. A veces ni siquiera recuerda mi nombre. Vive en un silencio de años, perdido en un laberinto del que no sabemos cómo sacarle. No esperamos un milagro, solo un momento, un ancla». Él no respondió con palabras. Su mirada descendió hasta las manos del anciano, un pergamino de venas y piel fina que colgaban inertes a sus costados. Con un movimiento lento y reverente, buscó en su caja no una de las figuras a la venta, sino una que guardaba para sí mismo. Era un olivo, retorcido y nudoso, con raíces que parecían aferrarse a la propia madera. No tenía etiqueta, no necesitaba esencia. Era la raíz de todas las historias. Con infinita delicadeza, tomó la mano del anciano entre sus suyas. La piel era fría, como la piedra de un río. Depositó el olivo de madera en la palma abierta y la cerró suavemente sobre él, manteniendo sus propias manos alrededor, transmitiendo un calor que no era solo físico.
No dijo nada. Simplemente esperaron, los tres, en una burbuja de silencio en medio del estruendo de la ciudad. Los segundos se estiraron hasta convertirse en una eternidad. Y entonces, un temblor recorrió aquellos dedos, una contracción casi imperceptible. Los dedos del anciano comenzaron a explorar la figura, a trazar las grietas de la corteza tallada, a sentir la fuerza de las raíces imaginarias. Su cabeza, que había estado hundida sobre el pecho, se levantó muy despacio. Sus ojos nublados parpadearon, y por primera vez no miraron al suelo, sino a la cara del vendedor. Una sola palabra, un susurro ronco que parecía viajar desde el fondo de un pozo, escapó de sus labios. Casa. La mujer ahogó un sollozo, llevándose una mano a la boca. Las lágrimas que cayeron sobre el asfalto no eran de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía. No hubo más palabras. El agradecimiento estaba en esa lágrima, en la forma en que el niño apretó su gorrión de madera, en cómo el anciano no soltó el olivo. Se marcharon, no como tres figuras aisladas, sino como una familia que había encontrado el camino de vuelta a casa, en un trozo de madera. Los años pasaron como las hojas de los árboles que bordeaban la avenida. El puesto de madera se convirtió en una estación del año en sí misma. En otoño, alguien dejaba una castaña asada sobre la mesa. En invierno, una bufanda tejida a mano aparecía anónimamente colgada de una de sus patas. En primavera, un niño dejaba una flor silvestre en un vaso de agua. La gente ya no se detenía por curiosidad, sino por necesidad. La necesidad de un segundo de silencio, de una palabra amable, de un recordatorio tangible de que sus batallas internas tenían una forma, un nombre, y que no estaban solos en ellas. El vendedor ya no era un anciano luchando contra el frío. Su rostro, surcado por las mismas arrugas, ahora parecía un mapa de historias compartidas. Se había convertido en el guardián de los susurros de la ciudad, el faro inmóvil en la marea humana. Su puesto no era un negocio, era un puerto, y él, su capitán sereno. Una última tarde, mientras el sol se derramaba sobre el horizonte de hormigón, cerró su caja, no por derrota, sino por plenitud. Miró el río de rostros que fluía a su alrededor. Ya no veía una multitud anónima, sino un tapiz de almas, cada una con su propia talla secreta, su propia veta de dolor y de esperanza. Comprendió que la verdadera mercancía nunca había estado sobre la mesa, sino en el espacio invisible entre dos manos que se encuentran, en el puente silencioso que se tiende entre dos miradas. Descubrió que la resiliencia no era algo que se vendía, sino algo que se contagiaba, como el calor de una hoguera en la noche más fría, y que la dignidad, al final, no era más que eso, reconocer la belleza de la madera en bruto que todos llevamos dentro, y tener el coraje de ayudar a otros a encontrar la suya, incluso en el asfalto más hostil.